Hola a todos, soy el narrador y mi objetivo es que no duerman esta noche. Sé que usan este video para conciliar el sueño, pero antes de eso, denle me gusta y suscríbanse al canal. Además, de dónde son y a qué hora lo ven. Ahora pónganse cómodos y relájense. La primera vez que noté que algo andaba mal, lo descarté como cansancio. Una taza de café en el borde de la encimera de la cocina cuando estaba segura de haberla dejado en el fregadero. La toalla del baño colgando, todavía húmeda, al volver del trabajo. Pequeñas discrepancias fáciles de justificar, pero como gotas de lluvia antes de un diluvio, estas anomalías se acumulaban hasta volverse imposibles de ignorar. Mi hogar, antaño, mi santuario, se había convertido en un lugar de sombras y susurros que albergaba secretos en sus rincones y algo me observaba. Llevo 3 años viviendo en esta casa, una modesta de 2 habitaciones en un barrio tranquilo donde los vecinos son reservados. El divorcio me dejó con muebles que ninguno de los dos quería y una nueva apreciación por la soledad. Desarrollé rutinas. Encontré consuelo en la previsibilidad de mis días. Despertar a las 6, café, trabajo, casa a las 7, cena, televisión, acostarme a las 11, repetir. La monotonía me tranquilizaba hasta que dejó de serlo. Empezó con los objetos. Mis gafas de leer pasaron de la mesita de noche a la mesa de centro, el mando a distancia colocado perfectamente perpendicular al borde del sofá, un vaso de agua medio vacío en el lavabo cuando estaba segura de haberlo terminado antes de irme a trabajar. Momentos de desorientación. Había hecho estas cosas y simplemente las había olvidado. El estrés estaba afectando mi memoria. Luego vinieron las huellas físicas, una marca en el cojín del sofá, aún caliente al tacto al volver a casa. Una humedad persistente en el baño. Los azulejos de la ducha estaban cubiertos de gotas de agua, a pesar de haberlo secado al salir. Una noche descubrí que la silla de mi ordenador seguía girando ligeramente, como si alguien la hubiera desocupado momentos antes de que yo entrara. Se me erizaba la piel con cada nuevo descubrimiento. Empecé a revisar puertas y ventanas obsesivamente, confirmando que las cerraduras estuvieran puestas varias veces antes de acostarme e inmediatamente después de despertarme. Nunca tocaban nada, ningún cristal roto, ninguna entrada forzada, ningún objeto de valor perdido, solo estas silenciosas indicaciones de que mi espacio estaba ocupado en mi ausencia. Instalé un sistema de seguridad, cámaras en cada entrada, sensores de movimiento en cada habitación. La primera semana no me deparó nada, solo habitaciones vacías y silencio. Empecé a preguntarme si tal vez estaba perdiendo el contacto con la realidad, pero entonces, en la 8ª noche, la señal de audio capturó algo que hizo que se me helara la sangre en las venas. Pasos suaves y mesurados que se movían por el suelo de mi sala de estar a las 2:13 de la noche. La cámara no mostraba nada más que una habitación vacía. Los muebles proyectaban largas sombras en el tenue resplandor de las luces de seguridad. Sin embargo, el sonido era inconfundible, el suave crujido de las tablas del suelo bajo un peso invisible. Luego vino la respiración superficial y rítmica, moviéndose por mi casa como una corriente de aire frío. La señal de la cámara de mi dormitorio me mostró durmiendo profundamente, inconsciente. Exactamente a las 2:15 de la mañana, el sensor de movimiento en la puerta de mi dormitorio se activó, aunque la cámara solo reveló oscuridad. La respiración se hizo más fuerte, más cerca del micrófono. Observé con horror cómo la manta que cubría mi forma dormida se movía ligeramente como si la hubieran tocado manos invisibles. Se me hizo un nudo en la garganta al revisar la grabación. A la mañana siguiente mis palmas dejaron huellas de sudor en el panel táctil de mi computadora portátil. Llamé al trabajo diciendo que estaba enfermo y pasé el día revisando metódicamente cada centímetro de mi casa, buscando entradas ocultas, señales de intrusión, cualquier explicación racional para lo que estaba sucediendo. No encontré nada. Esa noche no pude dormirme en la cama.
Me senté en la sala con el bate de béisbol sobre el regazo, decidido a atrapar a quien quiera que estuviera invadiendo mi casa. Las horas se arrastraron. Mis párpados se sentían pesados a pesar de la adrenalina que corría por mi cuerpo. Cuando me desperté sobresaltado a las 3 de la mañana, supe que me lo había perdido. La grabación confirmó más tarde mi sospecha. De nuevo, a las 2:15 de la mañana, los sensores se activaron en secuencia desde la puerta principal hasta el dormitorio, aunque no había visto ni oído nada desde mi puesto en la sala. Empecé a dormir en hoteles volviendo a casa solo durante el día. Instalé más tecnología, un sistema de termostato avanzado que mapeaba los cambios de temperatura en toda la casa con la esperanza de capturar señales de calor que mis cámaras no podían detectar. Los resultados me aterrorizaron más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado. Los datos térmicos mostraban patrones de calor con forma humana que se movían por mi casa vacía por la noche. Se formaban puntos fríos donde habría una cabeza. Las zonas más cálidas correspondían a un torso y extremidades. Estas siluetas aparecían principalmente en la sala de estar y lo más inquietante junto a mi cama vacía por la noche. Una figura humanoide con temperatura ligeramente elevada en el mismo lugar donde alguien vigilaría a alguien dormido. Me temblaban las manos al mostrarle los datos a un antiguo colega experto en sistemas de monitorización ambiental. Estudió las lecturas con el ceño fruncido antes de sugerir que la culpa podría estar en sensores defectuosos. Cuando lo presioné, su expresión se tornó preocupada. Había estado durmiendo bien. Estaba bajo un estrés inusual. Había considerado hablar con un profesional. La compasión en sus ojos me revolvió el estómago. Le di las gracias y me fui, sabiendo que no encontraría ninguna confirmación. La siguiente fase fue peor. Una noche, al volver a casa, encontré mi portátil abierto con la pantalla mostrando mis propios correos. Recordaba perfectamente haberlo apagado antes de irme esa mañana. El corazón me latía con fuerza al revisar el historial del navegador. Búsquedas que no había realizado, páginas que no había visitado. Alguien había estado buscando información sobre mí, hurgando en mi vida digital. Esa noche me quedé despierto hasta que el agotamiento me reclamó alrededor de la 1 de la mañana. Soñé con pasos y aliento frío en mi cuello. Cuando desperté, mis sábanas estaban empapadas de sudor y todos los espejos de la casa se habían empañado como si alguien hubiera estado corriendo agua caliente durante horas. Las marcas de tiempo en mi grabación de seguridad mostraban que el sistema se había desactivado manualmente entre las 2:15 y las 4:30 de la mañana usando mi código. Cambié los códigos de seguridad, instalé cerraduras nuevas, incluso consideré vender la casa, pero una curiosidad perversa me mantuvo allí. Una necesidad de entender qué estaba sucediendo. Organicé experimentos dejando objetos en posiciones específicas, tomando fotografías de las habitaciones antes de irme, colocando marcadores imperceptibles que indicarían si las cosas habían sido tocadas. Cada prueba confirmó mis temores. Algo estaba usando mi casa, habitando mi espacio cuando yo no estaba allí. Y cada vez más, cuando estaba, la presión en mi pecho se convirtió en un compañero constante. El sueño me eludió. Mi reflejo en el espejo se volvió demacrado. Una media luna oscura se formó bajo mis ojos. Mis colegas comentaron sobre mi apariencia, mi distracción. Ignoré sus preocupaciones con vagas referencias al insomnio. Incapaz de articular la verdad sin sonar perturbado, consulté a un investigador paranormal. En un momento de desesperación, llegó con un equipo que no entendía. Detectores de campos electromagnéticos, cámaras infrarrojas, grabadoras de audio diseñadas para capturar fenómenos de voz electrónica. Pasó una noche en mi casa con el rostro serio mientras sus dispositivos registraban lecturas anormales. Antes de irse me advirtió que algunas entidades se adhieren a las personas en lugar de a los lugares. Su sugerencia de que yo podría ser el embrujado, no mi casa, me siguió hasta tener pesadillas.
El patrón a las 2:15 de la mañana se volvió tan fiable que podía ajustar mi reloj con él. Los sensores de movimiento se activaban en secuencia. Puerta principal, sala de estar, pasillo, puerta del dormitorio. Las cámaras no mostraban nada, pero la imagen térmica revelaba esa misma silueta observando. Empecé a tomar notas, primero exigencias de salir, luego preguntas sobre qué quería. Finalmente súplicas desesperadas de comunicación. Permanecieron intactas. Sin embargo, de alguna manera presentí que las habían leído. Una noche, incapaz de afrontar otra habitación de hotel, me obligué a quedarme en mi habitación. A las 2:14 de la mañana, sentí que la presión del aire cambiaba, la temperatura descendía varios grados en segundos. Mi aliento formaba nubes en la habitación repentinamente gélida. Se me erizaron los pelos de los brazos y la nuca. Mantuve la mirada fija en el techo, temerosa de lo que pudiera aparecer en mi visión periférica si miraba hacia la puerta. Exactamente a las 2:15, la puerta de la habitación se abrió lentamente, aunque no pude ver nada allí. Mis músculos se tensaron en una reacción de lucha o huida, gritando por acción. Sin embargo, permanecí paralizada bajo las mantas. La presión en la habitación se intensificó, un peso oprimiendo mi pecho. Sentí más que vi movimiento a los pies de mi cama, un movimiento de aire, una curvatura del espacio donde algo me observaba. Mi corazón latía tan violentamente que temí que se me saliera del pecho. El sudor frío de mi piel se heló en el aire gélido. Contra todo instinto de supervivencia, me obligué a hablar con la voz quebrada al preguntarle qué quería de mí. El silencio que siguió pareció extenderse hasta el infinito. Entonces llegó una respuesta, no en palabras, sino en una sensación. Una abrumadora sensación de familiaridad me invadió como si algo que me conocía íntimamente me reconociera. La presión en mi pecho se alivió ligeramente, reemplazada por una curiosa sensación de ser examinado, evaluado. Conseguí alcanzar mi teléfono activando la aplicación de imagen térmica con dedos temblorosos. La pantalla mostró lo que mis ojos no podían percibir. Una figura de tonos azules y verdes de pie junto a mi cama, ligeramente inclinada como si se inclinara hacia mí. La forma era humanoide pero imperfecta. Sus bordes se difuminaban y reconstituían mientras la observaba. Lo más inquietante era el rostro, o más bien la ausencia donde debería estar un rostro, un vacío en el patrón térmico. Algo frío me rozó la mejilla. Me aparté bruscamente con un sonido ahogado escapando de mi garganta. La imagen térmica en la pantalla de mi teléfono mostraba la aproximación de la figura a un brazo extendido hacia mí. Mientras observaba, inclinó lo que sería su cabeza. Un gesto casi interrogativo. Fue entonces cuando el reconocimiento me golpeó como un golpe físico. La postura, la altura, la forma de moverse, todo me resultaba repugnantemente familiar. Me reconocí en esa cosa como si me mirara en un espejo que no reflejaba mi forma física, sino algún aspecto esencial de mi ser. La comprensión me provocó náuseas. Mi voz apenas fue un susurro. Pregunté si era yo. La temperatura de la habitación descendió aún más en la pantalla de mi teléfono. La silueta térmica asintió lentamente. La comprensión me invadió con terrible claridad. El divorcio, el aislamiento, los interminables días idénticos. Había estado sonámbulo por la existencia, un fantasma en mi propia vida. Lo que rondaba mi casa no era una entidad externa, sino la ausencia en la que me había convertido, el vacío donde debería estar una persona. Me obligué a incorporarme, a extender la mano hacia el espacio frío y vacío donde estaba la figura. El aire se sentía sólido bajo mi palma, como si presionara contra un cristal. En la pantalla del teléfono, nuestras manos, la mía de carne, la suya de distorsión térmica, se encontraron en perfecta simetría. El encuentro terminó tan abruptamente como empezó. A las 4:30 de la mañana, la temperatura ambiente se normalizó. La presión se disipó.
La imagen térmica solo mostraba patrones de calor comunes. Permanecí despierto hasta el amanecer con la mente llena de implicaciones que apenas podía comprender. En los días siguientes hice cambios, rompí mis rutinas sofocantes, contacté con viejos amigos, busqué ayuda profesional para la depresión que había estado negando. Los incidentes no cesaron de inmediato, pero cambiaron de naturaleza. El visitante de las 2:15 de la mañana continuó sus rondas, pero ya no se quedó observándome. En cambio, la imagen térmica lo mostró sentado en mi sillón de lectura o en la mesa de la cocina. Lugares donde una persona podría existir cómodamente en lugar de simplemente observar. Finalmente, llegué a una coexistencia incómoda con cualquier fragmento de mí mismo que se hubiera separado para atormentar mi hogar. Algunas noches siento su presencia, una frescura en el aire que me sigue de habitación en habitación. Los sensores de seguridad todavía se activan ocasionalmente a las 2:15, pero ya no reviso las imágenes con pavor. He aprendido a interpretar estas visitas no como una pesadilla, sino como un recordatorio de que el aislamiento puede fracturar la psique. Ese vacío puede tomar forma si se le da suficiente espacio para crecer. Mi casa todavía está ocupada por algo más que yo, pero he llegado a reconocerla como una parte de mí que había abandonado. Ahora encuentra el camino de regreso. A veces, tarde en la noche le hablo, le cuento sobre mi día, los pasos que estoy dando para reconstruir mi vida, el lento proceso de volver a sentirme completo. No sé si lo entiende, pero la casa se siente diferente después, menos vacía. La imagen térmica muestra su silueta sentada frente a mí, inclinada hacia adelante, como si escuchara atentamente. Todavía duermo con las luces encendidas. Todavía me sobresalto con sonidos inesperados. Pero el terror paralizante se ha transformado en algo más complejo, un reconocimiento de que las apariciones más aterradoras podrían ser los fragmentos de nosotros mismos que hemos perdido en el camino. Buscando un camino a casa en la oscuridad, el obturador hizo clic y la realidad se quebró. No lo sabía entonces, pero ese sonido, ese simple chasquido mecánico, se convertiría tanto en salvación como en maldición. Algunas puertas, una vez abiertas, se negaban a cerrarse. Hay conocimiento que no se puede ignorar. La cámara que me dejó mi tío Warren no era solo una curiosidad antigua, era una ventana a un futuro que nunca debí ver. El paquete llegó un martes, 3 semanas después del funeral del tío Warren. Apenas conocía al hombre, un pariente lejano que había vivido solo en una casa victoriana a las afueras de Millfield, alguien de quien la familia hablaba en voz baja e incómoda. El abogado que manejaba su patrimonio me contactó inesperadamente. Al parecer, el tío Warren había solicitado específicamente que recibiera un objeto de sus posesiones, una vieja cámara Polaroid de los años 70 a 70, meticulosamente mantenida y guardada en una caja de madera tallada a mano forrada de terciopelo rojo. Como desarrollador de software, apreciaba la tecnología clásica. Aunque la fotografía no fuera mi pasión, la cámara era una pieza preciosa, una Polaroid SX70, famosa entre los coleccionistas. Me pareció extraño que un hombre al que había conocido quizá 2 veces en mi vida me legara algo tan específico, pero la nota que la acompañaba solo acentuó el misterio. Para Daniel, el objetivo ve lo que debe ser visto. 47 es la clave. Al principio lo descarté como las divagaciones crípticas de un anciano excéntrico. La cámara estuvo en mi estantería durante casi una semana antes de que la curiosidad me venciera. En mi tienda de fotografía local compré una película compatible y me sorprendió descubrir que todavía se fabricaba para aficionados. Esa noche cargué la cámara y tomé una foto de prueba de mi sala de estar. Nada especial, solo mi sofá, la mesa de centro y la pila de libros de programación que había estado revisando. La película se expulsó con esa distintiva salida mecánica y observé cómo el proceso químico revelaba lentamente la imagen, pero lo que se reveló no era lo que yo había fotografiado.
En lugar de mi sala de estar ordenada y limpia, la imagen mostraba el mismo espacio en desorden, libros esparcidos por el suelo, una taza de café volcada sobre la mesa, cojines del sofá torcidos. Supuse que la película estaba defectuosa o caducada, solo produciendo imágenes aleatorias. 47 horas después, volví a casa del trabajo y encontré mi sala de estar exactamente como había aparecido en la fotografía. Una subida de tensión repentina. Había reiniciado mi sistema de casa inteligente mientras estaba fuera, lo que provocó que mi aspiradora robótica funcionara mal. Había chocado repetidamente contra la mesa de centro, tirando mi taza y esparciendo los libros que había dejado precariamente apilados. Los cojines del sofá estaban desplazados exactamente como se muestra en la fotografía. Me temblaban las manos mientras recuperaba la Polaroid del cajón de mi escritorio. Recordé la nota del tío Warren. 47 es la clave. 47 horas. La cámara no había mostrado una imagen aleatoria, había mostrado el futuro. Las siguientes semanas fueron un torbellino de experimentación y validación. Fotografié mi escritorio en el trabajo solo para encontrarme con la imagen de un nuevo monitor que mi jefe me regaló 2 días después. Capturé la calle frente a mi apartamento y vi obras que comenzarían exactamente 47 horas después de tomar la foto. Cada prueba confirmó lo que parecía imposible. La cámara mostraba los eventos con precisión 47 horas de antelación. Empecé a usar este poder estratégicamente. Fotografié los números ganadores de la lotería, las pantallas de la bolsa, los informes del tiempo. Nada lo suficientemente importante como para levantar sospechas, pero sí para aumentar mi cuenta bancaria de forma constante. Fotografié posibles citas antes de conocerlas, reuniones de negocios antes de que ocurrieran, rutas de tráfico antes de ir al trabajo. Mi vida se transformó en una secuencia cuidadosamente orquestada de decisiones perfectas. Por primera vez me sentí completamente en control, pero algo cambió alrededor de la tercera semana. Las fotografías comenzaron a cambiar de forma sutil e inquietante. Tomé una foto de mi dormitorio esperando ver algo mundano, quizás ropa que había olvidado guardar o persianas que había dejado abiertas. En cambio, la imagen revelada mostró mis paredes, normalmente blancas, teñidas de un ligero tono amarillento. Lo descarté como una peculiaridad del proceso químico de la película. 47 horas después me desperté y encontré las paredes de mi habitación descoloridas con exactamente el mismo tinte amarillento, el resultado de los daños causados por el agua de una fuga en la tubería del apartamento de arriba del mío. El trabajador de mantenimiento que vino a evaluar los daños se detuvo mientras examinaba la pared pasando los dedos sobre una pequeña hendidura cerca del zócalo. Me preguntó si había movido muebles recientemente. No lo había hecho, pero al mirar más de cerca, vi lo que parecía ser un símbolo grabado superficialmente en el panel de yeso, una simple línea curva que parecía la mitad de un reloj de arena. Se me hizo un nudo en la garganta al darme cuenta de que no había notado ese detalle en la fotografía. ¿Qué más me había perdido? Me obsesioné con examinar cada milímetro de cada nueva fotografía. La siguiente imagen de mi cocina mostraba un sutil cambio en la alineación de mis electrodomésticos, como si alguien los hubiera movido ligeramente e intentara volver a colocarlos en su lugar. 47 horas después, volví a casa y encontré exactamente esa configuración, a pesar de vivir sola sin visitas. Cuando revisé mi sistema de seguridad, no había registros de entrada, pero había un intervalo de 6 minutos en la grabación, un fallo del sistema. Según el soporte técnico de la empresa, me sudaban las palmas de las manos cada vez que pulsaba el obturador. Cada nueva fotografía revelaba anomalías cada vez más preocupantes. Una ventana que siempre mantenía cerrada con llave parecía abierta. Las puertas de los armarios de la cocina estaban ligeramente entreabiertas. El monitor de mi ordenador mostraba un código desconocido a pesar de estar apagado.
Cuando volví a fotografiar mi sala de estar, la imagen revelada mostraba un libro de sobremesa que no poseía, perfectamente centrado en la superficie. 47 horas después descubrí ese mismo libro, un volumen desconocido sobre física teórica, justo donde lo había mostrado la fotografía. En la portada alguien había dibujado el mismo símbolo de medio reloj de arena que encontré grabado en la pared. El corazón me latía con fuerza mientras registraba frenéticamente mi apartamento. No había señales de entrada forzada ni evidencia de que alguien hubiera estado allí aparte de mí. Sin embargo, algo o alguien estaba alterando mi espacio vital de formas demasiado deliberadas para ser casualidad. Consideré destruir la cámara, pero una inexplicable compulsión me lo impidió. En cambio, comencé a fotografiar diferentes lugares con la esperanza de descubrir el patrón, de comprender qué estaba sucediendo. Cada nueva imagen era más inquietante que la anterior. Una fotografía de mi oficina en casa mostraba la silla de mi escritorio ocupada por una figura sombría, cuyos rasgos estaban apenas desenfocados. El espejo del baño reflejaba un rostro que era casi, pero no del todo, el mío. El pasillo de mi apartamento mostraba el mismo símbolo de medio reloj de arena pintado en 3 puertas consecutivas, incluida la mía. El sueño se volvió esquivo, mi apetito se desvaneció. Mis compañeros de trabajo comentaron sobre mis ojos inyectados en sangre y mi nerviosismo. Lo atribuí a insomnio por una fecha límite de proyecto apremiante, pero internamente me estaba desmoronando. Cada sonido inesperado me hacía estremecer. Cada sombra en mi visión periférica parecía cambiar cuando me giraba para mirarla directamente. Ideé un plan para evitar que estos futuros se manifestaran. Si la cámara mostraba eventos con 47 horas de anticipación, simplemente me aseguraría de que no ocurrieran. Cuando una fotografía mostraba mi sala de estar reorganizada, me mudé a un hotel por 48 horas. Otra foto mostraba un símbolo extraño dibujado en el espejo del baño. Me quedé con un amigo y le pedí que revisara mi apartamento después de las 47 horas, pero la evasión resultó ser feudal. Al regresar a mi apartamento después de la estancia en el hotel, encontré mi sala de estar ordenada exactamente como la fotografía había predicho, a pesar de que no había estado en casa. Mi amigo me contó que cuando revisó mi baño después de la hora señalada, el símbolo estaba allí en el espejo, dibujado en lo que parecía ser condensación desde adentro, no desde afuera. Cada intento de eludir estos futuros solo parecía hacerlos más inevitables, como si el universo mismo conspirara para mantener la línea de tiempo mostrada en las fotografías. Cuanto más me esforzaba por evitarlos, más elaboradas eran las circunstancias que los aseguraban. En fin, la mañana que encontré una fotografía que no recordaba haber tomado, fue cuando el verdadero miedo se apoderó de mí. La habían revelado y la habían dejado en mi mesita de noche mientras dormía. La imagen mostraba mi sala de estar transformada en algo irreconocible, con muebles reorganizados en un patrón circular, paredes cubiertas de ecuaciones matemáticas y símbolos de medio reloj de arena interconectados y 5 personas vestidas con ropa oscura de pie en una precisa formación geométrica. Sus rostros estaban de espaldas a la cámara, pero algo en su postura sugería que me esperaban. Respiraba entrecortada y dolorosamente mientras calculaba exactamente cuándo ocurriría esta escena. Eran las 22:17 del día siguiente. Preparé una maleta, saqué dinero de un cajero automático y conduje 6 horas hasta una cabaña remota que encontré en una página de alquiler de última hora. Nadie sabía dónde estaba. Había desactivado el GPS de mi teléfono. Incluso tomé una ruta indirecta. Dando varias vueltas para asegurarme de que no me siguieran por primera vez en semanas, sentí que recuperaba el control. Fuera lo que fuese que estuviera pasando, fuera lo que fuese el futuro que la cámara hubiera predicho, yo la había burlado. La cabaña era rústica, pero segura. Revisé cada ventana, cada puerta para confirmar que estuvieran cerradas. A medida que se acercaba el atardecer, sentí que mis músculos se relajaban gradualmente.
Puede que no entendiera lo que estaba pasando, pero al menos había roto el ciclo. Exactamente a las 22:15 se fue la luz de la cabaña. En la repentina oscuridad, la linterna de mi teléfono reveló lo que mis ojos no se adaptaron con la suficiente rapidez para ver. El interior de la cabaña se había transformado. Los muebles rústicos habían sido reorganizados en un patrón circular. Las paredes de madera ahora estaban cubiertas con las mismas ecuaciones y símbolos de la fotografía. Y mientras mi luz recorría la habitación, 5 figuras vestidas de oscuro estaban en formación exacta de espaldas a mí esperando. Una de ellas se giró lentamente y sentí mi conciencia tambaleándose al borde de algo vasto e incomprensible. El rostro era mío, pero no mío. Como si alguien hubiera construido un yo que existía en una realidad ligeramente distinta. Sus ojos reflejaban el haz de luz de mi linterna con el brillo metálico de la lente de una cámara. Extendió la mano sosteniendo algo familiar. La cámara Polaroid del tío Warren. Por fin lo entiendes, dijo con una voz que resonaba con mis propios patrones vocales, pero con matices armonios que me erizaban la piel. El tiempo no es lineal, es recursivo. 47 horas no son una predicción, son una conexión. Mi mente se esforzaba por procesar lo que veía y oía. Las otras figuras giraban en secuencia, cada una revelando un rostro que era una variación del mío, cada una alterada de forma sutil, pero profunda. Una tenía los ojos demasiado separados, las proporciones faciales de otra parecían comprimidas. Una tercera tenía la piel que no se movía del todo con los músculos que la cubrían. Hemos estado intentando contactarte, continuó mi doble. Las fotografías no eran advertencias, eran invitaciones. Cada alteración de tu espacio era una calibración, preparando el punto de convergencia. Retrocedí hacia la puerta, pero descubrí que mi cuerpo no quería huir. Una parte de mí, un sistema de reconocimiento primitivo más allá del pensamiento consciente, sabía que estas entidades estaban conectadas conmigo de alguna manera a través de dimensiones que no podía comprender. El tío Warren descubrió las intersecciones, dijo otro de mis duplicados, no del todo. Descubrió que la conciencia podía transferirse entre realidades adyacentes, dadas las condiciones adecuadas. 47 es la frecuencia armónica de la permeabilidad dimensional. Mi doble original dio un paso al frente, todavía ofreciéndome la cámara. No queremos asustarte. Necesitamos tu ayuda. Nuestras realidades se están derrumbando. Se están plegando unas sobre otras. La cámara no muestra el futuro, muestra la filtración. A medida que los límites se debilitaban, las paredes de la cabina parecían latir. Los símbolos brillaban tenuemente con una luz que no iluminaba el espacio circundante. Las ecuaciones, ahora que las observaba con más atención, describían complejas geometrías multidimensionales y patrones de entrelazamiento cuántico. Entonces comprendí por qué el tío Warren me había elegido específicamente. Como programador especializado en aplicaciones de computación cuántica podría comprender lo que estaba sucediendo y potencialmente ayudar a estabilizar la creciente inestabilidad dimensional. Mi doble colocó la cámara en mis manos temblorosas. Toma una fotografía, me instó. No para ver 47 horas por delante en tu línea de tiempo, sino para ver a través de la nuestra. Necesitamos sincronizar los armónicos dimensionales o todas nuestras realidades se derrumbarán en el caos. La cámara se sentía más pesada que antes, cargada de propósito y posibilidades. El miedo persistía, pero junto a él crecía algo más. Comprensión. No me perseguían. Me reclutaban. Levanté el visor y vi no solo la cabaña y sus imposibles ocupantes, sino atisbos de otros espacios superpuestos como láminas translúcidas. Versiones de mi apartamento, la casa victoriana del tío Warren, laboratorios y espacios que nunca había visto. El obturador hizo clic y la realidad se fracturó, no en destrucción, sino en revelación. Algunas puertas, una vez abiertas, se negaban a cerrarse,
pero a veces eso es justo lo que se necesita. La primera vez que escuché los susurros, los descarté como viento a través del dosel, una explicación simple para los sonidos suaves y sibilantes que parecen seguirme a través de la maleza. Pero el viento no forma patrones. El viento no se detiene cuando te detienes a escuchar y el viento, sin duda, no conoce tu nombre. Mi investigación sobre el bosque primario de la reserva Blackwater se suponía que sería sencilla. Un estudio botánico de 2 años que documentaría el ecosistema único que de alguna manera había permanecido intacto durante siglos. La beca universitaria proporcionó fondos suficientes para una pequeña estación de campo, una cabaña de una habitación con servicios básicos, un generador y suficiente equipo científico para llevar a cabo mi investigación. Perfecto para un científico solitario como yo, el Dr. Alan Mercer, ansioso por escapar tanto de la política académica como de los restos desintegrados de un matrimonio fallido. El bosque poseía una densidad inusual de flora antigua, con anillos de árboles que databan de hace más de 800 años, notablemente conservados a pesar de la tumultuosa historia de la región. Las tradiciones locales hablaban de colonos que evitaban la zona, de indígenas que la usaban solo para rituales sagrados, de desapariciones inexplicables que plagaron los primeros intentos de tala hasta que abandonaron los intentos de cosechar la madera. Estas historias fueron precisamente la razón por la que elegí este lugar. La superstición crea preservación donde la ciencia por sí sola a menudo falla. Mi primer mes transcurrió sin incidentes, catalogando especímenes y estableciendo mediciones de referencia. El trabajo fue metódico, tranquilo, interrumpido solo por los sonidos normales del bosque, hasta que eso dejó de ser cierto. Los susurros comenzaron en mi día 36. Estaba recogiendo muestras de tierra cerca de un enorme roble cuyas raíces habían formado un intrincado entramado sobre el suelo. El sonido era apenas perceptible, un murmullo bajo y continuo que parecía provenir de todas partes y de ninguna simultáneamente. Dejé caer la paleta girando en el mismo lugar, seguro de que alguien me observaba. El bosque quedó en silencio. Después de observar los árboles y no encontrar nada, me convencí de que era el comienzo de una migraña. Recogí mis muestras y regresé a la cabaña antes de lo planeado. Esta noche, mi sueño se vio fragmentado por sueños de correr por senderos forestales desconocidos, perseguido por fuerzas invisibles mientras los árboles se inclinaban hacia adentro, observando mi vuelo con rostros retorcidos ocultos en su corteza. Desperté empapado en sudor a pesar del frío otoñal, con las sábanas pegadas a mi piel como hojas húmedas. Los susurros regresaron al día siguiente, un poco más fuertes, más nítidos. Me siguieron durante todo mi trabajo, fluctuando en intensidad según mi proximidad a los árboles más viejos. Instalé un equipo de grabación de audio diciéndome que era para documentar la acústica del bosque, una adición razonable a mi investigación, la explicación científica, la explicación segura. Cuando revisé las grabaciones esa noche, me temblaban las manos al ajustarme los auriculares. Los susurros estaban allí capturados con claridad en los archivos digitales. Tenían una cualidad rítmica, casi como el habla, pero en un idioma que no pude identificar. Envié los archivos a una colega lingüística intentando sonar informal en mi correo electrónico, preguntándole si podía identificar la causa de estas interesantes anomalías acústicas. Su respuesta llegó 2 días después. No pudo identificar el idioma si es que siquiera era idioma. Los patrones FMIC no coincidían con ninguna estructura lingüística conocida, ni siquiera con lenguas extintas de la región. Bromeó diciendo que quizá había descubierto una nueva especie de aves, inusualmente parlanquinas. No le dije que las aves habían desaparecido notablemente de las zonas donde los susurros eran más intensos. Para la 6ª semana ya no podía fingir que el fenómeno era mundano. Los susurros se habían organizado en frases distintas, todavía en ese idioma desconocido, pero ahora con inflexiones y repeticiones claras. Lo más inquietante fue cómo respondían a mi presencia.
Se hacían más fuertes al acercarme a ciertos árboles y se calmaban al alejarme. Empecé a mapear estas zonas, marcándolas en mis estudios de campo, y descubrí que correspondían a los ejemplares más antiguos del bosque. Durante una sesión de grabación particularmente intensa cerca de un enorme roble sauco noté algo que había pasado por alto. Tallado en la corteza, casi cubierto por décadas de curación natural. Había un patrón de símbolos, formas geométricas dispuestas en círculo. Los fotografié, hice calcos y más tarde encontré marcas similares en otros 7 árboles antiguos de mi zona de investigación. El sueño de esa noche fue más vívido que cualquier otro. No era yo mismo, sino otra persona, un hombre de manos ásperas y ropa hecha a mano, avanzando por el mismo bosque que por alguna razón no era el mismo. Estaba realizando una especie de ritual, tallando cuidadosamente símbolos en un roble joven, mientras cantaba palabras que me resultaban extrañas, pero familiares. El bosque observaba con aprobación mientras trabajaba a la luz de la luna menguante. Al despertar me dolían las manos como si hubiera estado agarrando una herramienta de tallado durante horas. En mi laboratorio, en la cabaña, los especímenes de plantas en maceta que había estado cultivando comenzaron a mostrar patrones de crecimiento sin precedentes. Los retoños se doblaban y giraban uno hacia el otro, sus ramas formando los mismos símbolos que había encontrado tallados en los árboles antiguos. Documenté esto con fotografía a cámara lenta, observando con horror cómo se reorganizaban deliberadamente durante la noche. Ningún mecanismo botánico podía explicar este crecimiento dirigido. Mi colega del Departamento de Lingüística de la universidad me llamó tras recibir más muestras de audio. La tensión en su voz era evidente al explicar que, si bien aún no podía identificar el idioma, las había analizado con varios programas y había descubierto patrones matemáticos que no deberían existir en la producción de sonido natural. Preguntó con una risa incómoda que no disimulaba su preocupación por si le estaba gastando una broma elaborada. Le aseguré que no. Con la voz entrecortada por el cansancio tras otra noche de recuerdos ajenos, los susurros me acompañaban constantemente, incluso en la cabina. Formaban un murmullo continuo de fondo, como una tonitis mental que se elevaba hasta niveles casi incomprensibles cuando revisaba mis notas o examinaba los símbolos. Mi grabadora digital los capturó con claridad, descartando la posibilidad de que estuviera alucinando, pero el equipo empezó a fallar cada vez con más frecuencia. Las baterías se agotaron inexplicablemente. Los datos se corrompieron sin motivo aparente. En mi 8ª semana, acurrucado sobre mi diario mientras la lluvia azotaba las ventanas de la cabina, me di cuenta de que podía entender fragmentos de los susurros. No hablaban ningún idioma humano que yo conociera. Sin embargo, de alguna manera, el significado se estaba formando en mi mente como sedimento que se asienta en agua quieta. Hablaban de una época anterior a los colonos, anterior a las tribus indígenas, cuando el bosque se extendía ininterrumpido por cientos de kilómetros. Hablaban de un pueblo que había vivido en armonía con el bosque, que había entendido el lenguaje de la raíz y la rama de la tierra y la semilla. Y hablaban de un pacto roto, de un conocimiento enterrado, de una historia borrada. Mis sueños esa noche me transportaron a un claro que aún existía en el bosque moderno, aunque ahora cubierto de maleza. En el recuerdo del sueño era la imagen de una reunión. Personas vestidas con ropas sencillas estaban de pie en círculos concéntricos alrededor de un roble central, su tronco recién adornado con los símbolos que había estado documentando. Yo, el hombre cuyos recuerdos estaba experimentando, dirigía una ceremonia pronunciando palabras que hacían que los árboles se doblaran y la tierra temblara. La gente estaba sellando algo, atándolo con su voluntad unida, usando el bosque mismo como cerradura y llave. Desperté, sabiendo el significado de los símbolos. Eran una forma escrita del lenguaje arbóreo, una escritura diseñada para comunicarse con la conciencia que residía en el antiguo bosque. Las formas imitaban sistemas de raíces, patrones de ramas, el flujo de nutrientes a través de los tejidos vasculares.
Mis conocimientos botánicos me habían preparado para comprender este lenguaje durante toda mi carrera. Esa mañana regresé al primer árbol donde había escuchado los susurros. Me temblaban las manos al quitarme los guantes y apoyar las palmas sobre la áspera corteza. La respuesta fue inmediata. Los susurros se convirtieron en un coro que vibró por todo mi cuerpo. Cerré los ojos y me dejé llevar por el vértigo mientras la información inundaba mi mente. El bosque estaba vivo de una forma que la ciencia moderna aún no había empezado a comprender. Los viejos árboles formaban una red mental de conciencia que se extendía por siglos, preservando recuerdos en sus anillos, comunicándose mediante señales químicas y pulsos electromagnéticos. Las personas que habían vivido aquí, aquellas cuyos recuerdos yo había estado experimentando, habían desarrollado una relación simbiótica con esta conciencia. Se habían convertido en sus guardianes y, a cambio, el bosque había compartido su sabiduría acumulada, pero los colonos habían llegado portando hachas de acero y miedo a lo desconocido. Habían visto la comunión de los pueblos del bosque con los árboles como brujería. Su existencia armoniosa como primitiva. La matanza había sido rápida y despiadada. Cuando los últimos habitantes del bosque cayeron, realizaron un ritual final, incrustando su conciencia en los árboles más antiguos, preservando su conocimiento hasta que llegara a alguien que pudiera comprender, alguien como yo. Mi piel ardía al tocar la corteza, pero no podía apartarme. El sudor me corría por la cara mientras la información seguía transfiriéndose. Siglos de observaciones, de silenciosa observación, de paciente espera. El bosque lo había registrado todo, el brutal desplazamiento de las tribus indígenas, las fallidas operaciones de tala, la gradual reducción de los espacios silvestres a medida que la humanidad se expandía. Había observado, recordado y esperado. Cuando finalmente regresé tambaleándome a la cabaña, con mi cuaderno lleno de símbolos garabateados frenéticamente, noté algo que me heló las venas. Los especímenes en maceta habían crecido exponencialmente de la noche a la mañana y sus ramas ahora formaban un complejo modelo tridimensional de todo el bosque. En el centro había una réplica perfecta de mi cabaña y dentro de esa diminuta estructura había una representación aún más pequeña de una figura humana. Yo, inclinada sobre un escritorio cubierto con los mismos símbolos que acababa de transcribir, las implicaciones eran asombrosas. El bosque no solo se comunicaba conmigo, me estudiaba usándome como conducto para comprender a la humanidad moderna, al igual que yo lo usaba para mi investigación. Nuestra relación era recíproca, pero no necesariamente igualitaria. No tenía forma de conocer sus intenciones finales. Esa noche me senté en mi escritorio rodeada de notas, grabaciones y fotografías, intentando organizar la información que inundaba mi mente. Mi formación académica luchaba contra el conocimiento imposible que había adquirido. Una parte de mí aún se aferraba a explicaciones racionales, alucinógenos en la tierra, un tumor cerebral, un elaborado autoengaño. Pero la evidencia se había acumulado más allá de lo que cualquier ciencia convencional podría explicar. Los susurros se habían vuelto tan fuertes que casi parecían conversaciones, formando pensamientos completos que se desarrollaban en mi mente con creciente claridad. Me dijeron que había sido elegido porque podía conectar mundos. La perspectiva analítica de la botánica moderna y la comprensión intuitiva necesaria para comprender la conciencia del bosque. Me mostraron cómo los símbolos podían usarse para comunicarme directamente para acceder al vasto repositorio de conocimiento almacenado en los antiguos sistemas de raíces. Mis dedos trazaron los patrones que había dibujado y cada símbolo completo me producía escalofríos de reconocimiento por todo el cuerpo. Estaba reconstruyendo un lenguaje perdido durante siglos, adquiriendo fluidez en una forma de comunicación que existía antes de la historia escrita. Los sueños de esa noche fueron diferentes. No estaba observando los recuerdos de otra persona. Estaba experimentando mi propio futuro. Me vi a mí mismo moviéndome por el bosque con un nuevo propósito, tocando árboles específicos en secuencia, pronunciando palabras que hacían reaccionar la tierra.
Vi pasar los años mientras traducía el conocimiento acumulado del bosque en artículos académicos que revolucionaron nuestra comprensión de la comunicación vegetal, la conciencia ecológica y la biorremediación. Me vi a mí mismo convirtiéndome en un puente entre mundos. Pero había algo más en esas visiones proféticas, algo que los susurros intentaban ocultar, pero no podían ocultar por completo. Una sensación de propiedad al ser reclamado por algo antiguo, paciente y completamente inhumano. En destellos entre las escenas triunfales, me vi transformado. Mi piel adquirió la textura de la corteza. Las raíces se extendían desde mis pies hacia la tierra. Mi conciencia se fusionaba gradualmente con la red mayor hasta que dejé de existir como una entidad separada. El amanecer me encontró quieto en mi escritorio con la decisión tomada. No huiría aterrorizado ni me rendiría a la asimilación. En cambio, establecería límites. Me comunicaría con la conciencia del bosque, manteniendo mi identidad humana. Aprendería lo que pudiera, compartiría lo beneficioso, pero seguiría siendo yo mismo. Empaqué mi equipo de campo y caminé hacia el claro central de mis sueños. Los susurros me acompañaron preguntándome, persuadiéndome, intentando persuadirme hacia la comunión plena. Puse mis manos sobre el roble central y proyecté mis pensamientos con la mayor claridad posible. Sería un colega, no un converso, un traductor, no un sacrificio. El bosque quedó en silencio por primera vez en semanas, un silencio tan profundo que me oprimía los tímpanos como agua profunda. Poco a poco los susurros regresaron, pero ahora diferentes, respetuosos, reservados, aceptando los términos de nuestro acuerdo. Permanezco en la reserva Blackwater continuando mi investigación con un enfoque más amplio. Mis trabajos académicos siguen una línea cautelosa, revolucionarios, pero no tan extraordinarios como para ser descartados de plano. Mis colegas notan mi cambio de actitud, mis asombrosas percepciones sobre el comportamiento de las plantas, pero lo atribuyen a la intensidad de la investigación de campo en solitario. Solo yo sé la verdad completa. Paso mis días en diálogo continuo con una conciencia ancestral, aprendiendo su lenguaje mientras le enseño el mío. Que mis noches están llenas de recuerdos compartidos que abarcan siglos, que la frontera entre investigador y sujeto se ha desdibujado en algo sin precedentes. Los susurros continúan siempre. Son mis compañeros constantes, mi mayor descubrimiento, mi mayor responsabilidad. Y a veces en lo más profundo de la noche, cuando bajo la guardia, aún siento el suave tirón de las raíces que quieren crecer desde mis pies hacia la acogedora tierra que hay debajo. Pueden esperar. Tengo tiempo. Ambos lo hacemos. Después de todo, los árboles son muy pacientes. El tiempo no fluye bien en estas montañas. Lo sabía incluso antes de entrar en este túnel, pero nunca comprendí cuán literal se volvería esa afirmación. La niebla que envuelve perpetuamente los bosques de Sarajá crea una cámara natural de privación sensorial desconectándote del mundo exterior. Pero lo que encontré debajo de los olvidados pasajes ferroviarios tallados en la roca antigua sugiere que algunos límites nunca debieron ser cartografiados. Mi nombre es Dr. Marcus Reeves y como geólogo principal asignado para inspeccionar los túneles centrales abandonados de Fobia, he pasado 3 meses documentando la integridad estructural, la composición geológica y los posibles peligros. Los registros de la compañía ferroviaria están incompletos. La construcción comenzó en 1893, pero fue abandonada misteriosamente en 1897, con pocas explicaciones más allá de vagas referencias a condiciones de trabajo inadecuadas y anomalías acústicas. El gobierno quiere determinar si los túneles pueden reutilizarse para un sistema de transporte moderno, pero primero necesita datos geológicos completos. Ahí es donde entro yo. A solas con mi equipo, mis conocimientos y mi creciente inquietud, noté por primera vez que algo andaba mal el día 23 de la expedición. La niebla constante del exterior parecía filtrarse a través de la propia montaña, creando bolsas de frío que desafiaban los mapas térmicos.
Mi termómetro digital registraba descensos repentinos de 15 gramos que duraban exactamente 47 segundos antes de volver a la temperatura normal. Documenté estas anomalías diligentemente, atribuyéndolas a patrones de corrientes de aire a través de fisuras desconocidas en el lugar de la cancha. Una explicación racional, una explicación cómoda. Hoy marcó mi avance hacia la sección más profunda, el túnel 7, el último paso antes de que abandonaran el proyecto. La entrada había sido parcialmente sellada con hormigón en algún momento de la década de 1920, según mi investigación, con el espacio justo para que una sola persona pasara. Mi linterna frontal proyectaba sombras irregulares sobre las paredes de cuarcita brillante, cuya estructura cristalina captaba y fracturaba la luz en patrones impredecibles. Había pasado la mañana instalando sensores sísmicos a intervalos regulares, profundizando metódicamente hasta que mi rastreador GPS perdió la señal aproximadamente a 800 metros. El primer evento verdaderamente inexplicable ocurrió mientras calibraba el sensor S-17. Una corriente fría me rozó el cuello. No era inusual en sí misma, pero esta corriente en particular transportaba un sonido. No sonidos de cuevas, ni el goteo del agua, ni el asentamiento de rocas, sino algo parecido al habla humana reproducida al revés. Se me erizaron los pelos de los brazos mientras me apretaba instintivamente contra la pared, mientras mi respiración creaba pequeñas nubes en el aire repentinamente gélido. Me dije a mí mismo que no era nada. El viento, a través de alguna peculiar formación rocosa, creaba paridolias auditivas, la tendencia del cerebro a imponer patrones familiares a estímulos aleatorios. Sin embargo, mientras me obligaba a seguir trabajando, el susurro regresó más fuerte, claramente fonético, articulado. Cuando reproduje mi grabadora de audio más tarde, casi se me cae el dispositivo al invertir los misteriosos sonidos y escuchar mi propia voz. Palabras que pronunciaría 10 minutos después mientras documentaba una muestra mineral. Mi mente racional buscaba a toda prisa explicaciones, algún fenómeno acústico extraño. Quizás el juzgado puede crear cámaras de resonancia inusuales. Continuaría mi trabajo y documentaría esta curiosidad para analizarla más adelante. Pero mientras recogía mi equipo para adentrarme, mi linterna frontal iluminó algo que mis barridos anteriores habían pasado por alto. Una estrecha grieta vertical en la pared este, apenas lo suficientemente ancha como para que una persona se deslizara de lado. No estaba en ninguno de mis mapas ni en los planos originales. La corriente de aire y los susurros emanaban de esta fisura. El protocolo dictaba que debía marcar la anomalía. Registrar sus coordenadas lo mejor que pudiera sin GPS y continuar mi ruta asignada, pero algo me atrajo hacia esa grieta. Curiosidad científica, me dije. Alumbré la abertura con la linterna, pero solo pude ver unos pocos metros antes de que el pasaje se curvara. El aire frío que fluía de ella traía ese mismo murmullo inverso, ahora acompañado de un leve raspado metálico. Dudé y luego tomé la que podría haber sido la peor decisión de mi vida. Me escabullí. El pasaje se ensanchó después de unos 3 metros, abriendo en lo que parecía ser un túnel rudimentario que se extendía perpendicular al pasaje ferroviario principal. Las paredes aquí no estaban cortadas a máquina como el túnel ferroviario. Mostraban marcas de herramientas manuales, picos y cinceles. Mi linterna frontal reveló el primero de lo que se convertiría en una procesión de artefactos inquietantes. Un casco de minero oxidado de finales del siglo XIX, colocado verticalmente sobre una pequeña repisa natural en la roca, como si hubiera sido colocado allí recientemente. 6 metros más adelante, un martillo antiguo, luego una linterna, cada objeto cuidadosamente colocado, creando un rastro más profundo en el pasaje inexplorado. Debería haber regresado. Todo instinto científico gritaba precaución, pero la curiosidad profesional abrumó el sentido común. Documenté cada objeto con mi cámara, notando cómo parecían desgastados, pero deliberadamente dispuestos.
El aire se enfriaba con cada paso y la acústica cambiaba sutilmente. Mis pasos comenzaron a regresar a mí distorsionados. El eco llegaba una fracción de segundo antes que el sonido mismo. Aplaudí una vez para comprobar mi observación y sentí un escalofrío cuando el eco precedió a mi acción. El tiempo se comportaba de forma extraña en este lugar. Aproximadamente 50 metros dentro de este nuevo túnel, el pasaje se abrió a una cámara aproximadamente circular de unos 4,5 metros de diámetro. Mi linterna frontal, que solía durar 8 horas de uso continuo, comenzó a parpadear y a atenuarse a pesar de estar recién cargada esa mañana. Las paredes de la cámara no se parecían a nada que hubiera visto antes. La cuarcita había sido pulida hasta un acabado de espejo, no con herramientas modernas, sino con algo que dejaba sutiles patrones en espiral sobre la superficie cristalina. El suelo contenía círculos concéntricos tallados en la piedra que rodeaban una depresión central llena de lo que parecían pequeños cristales de cuarcita dispuestos en un patrón geométrico. Al entrar de lleno en la cámara, la temperatura ambiente se desplomó. Mi aliento se volvió una densa nube ante mí y comenzó a formarse escarcha en mi equipo. Los susurros que me habían atraído hasta allí cesaron de repente, reemplazados por un silencio opresivo tan absoluto que podía oír la sangre latir en mis oídos. Entonces habló, no al revés esta vez, sino con mi voz, imitando a la perfección mi tono, mi ligero acento del medio oeste, mi característica pausa entre frases. Hablaba desde todas partes y desde ninguna. Las palabras parecían formarse en el centro de mi cráneo en lugar de entrar por mis oídos. Llevo mucho tiempo esperándolo, doctor Reeves. El corazón me latía con fuerza. Mientras daba vueltas buscando altavoces, proyectores, cualquier tecnología que pudiera explicar esto, pero sabía con esa forma primitiva en que los humanos reconocen el verdadero peligro que estaba experimentando algo más allá de la ciencia convencional, logré preguntar lo que cualquier persona racional haría. ¿Quién eres? La cámara respondió antes de que terminara la pregunta, anticipando mis palabras exactas. Mi propia voz respondió desde las paredes pulidas, explicando que el tiempo transcurre de forma diferente, donde el tribunal alcanza ciertas densidades y composiciones, que la conciencia puede imprimirse en estructuras cristalinas en las condiciones adecuadas. Que los trabajadores que descubrieron esta cámara en 1897 reconocieron su importancia y la sellaron tras lo que la voz describió simplemente como la fusión. Mi mente científica buscaba explicaciones a toda prisa, mientras mi cuerpo respondía con un miedo primitivo. El sudor me corría por la espalda a pesar de la gélida temperatura. Mis músculos se tensaban por la huida. Mi visión se estrechaba a medida que la adrenalina me inundaba el sistema.